Me llamo María Susana Barciuli, soy jubilada docente, militante política. En este momento integro el Frente Patria Grande y bueno, y de ahí despliego algunas responsabilidades políticas y sociales. Con respecto a la CONADEP, lo que me gustaría sobre lo que me gustaría hablar sería sobre unas experiencias que fueron para mí muy significativas y que al día de hoy todavía hay algunos recuerdos muy presentes en mi memoria. No muchos, pero algunos. El proceso que yo viví desde la convocatoria de la CONADEP hasta mi declaración fue un proceso personal muy perturbador y altamente, notablemente contradictorio, con fuertes contradicciones. En principio tenía que ver con una cuestión más política, digamos, porque a mí me parecía que esta comisión era una herramienta muy interesante para ahondar en investigaciones sobre el proceso y sobre lo que habían sido los crímenes del terrorismo de Estado. Eso por un lado me parecía interesante. Por otro lado, yo no tenía mucha confianza, si se quiere, tenía confianza política en Alfonsín y en sus propuestas, como no claudicar con respecto a los derechos humanos, como el juicio a las juntas, pero la pervivencia del aparato represivo, que yo lo veía como bastante intacto, bastante armado, me hacía un poquitito como desconfiar, entre comillas, de la fortaleza de esta incipiente democracia. Entonces eso me generaba ciertas contradicciones. Por otro lado, puedo considerar con respecto al enfoque de esta investigación, lo que me parecía era que ponía en el mismo nivel a los responsables de un genocidio, de un terrorismo de Estado, con los responsables con los responsables guerrilleros. Entonces me parecía que, bueno, no concebía eso, para mí era inaceptable. Pero seguía siendo la CONADEP una herramienta que me parecía altamente válida. Y después había una tercera contradicción, pero que la vivía yo en mi fuero personal, que era compromiso político, que sentía que sí o sí tenía que ir a declarar, no podía zafar, no podía escapar de ese compromiso, versus el miedo. O sea, ese antagonismo, digamos, esa contradicción era un poco la más fuerte de todas. ¿Sí? ¿Cómo resuelvo esa contradicción? Y con el tiempo. El tiempo límite que tenía para ir a declarar hizo que decantara para el lado de el compromiso porque fue bastante rara la manera de definirlo. Llega a último momento y pongo en mi balanza mental dos cosas: o declaro y de alguna manera me hago cargo de lo consciente que era, que por mínimo que fuera mi testimonio yo quería aportarlo y consideraba que era un aporte a la historia más que recientísima, y a las investigaciones, o pensaba que me iba a arrepentir toda la vida. Entonces dije, bueno, para este lado esto es lo que pesa, voy a declarar. Yo me había enterado a través de los medios de comunicación de que existía, de que se había constituido la CONADEP, de la búsqueda del llamado, los posibles testimonios a las víctimas. Así que bueno, cuando llegó el momento, digo, ¿qué hago con esto? Y fui a declarar.
Una de las cosas que me sorprendió fue que después que declaré, el miedo desapareció. Supongo que tiene que ver con esta cuestión de carácter más psicológico, que la acción dinamiza y el miedo te paraliza. Entonces uno anuló al otro, medio como que lo canceleó. Bueno, la experiencia fue interesante. Recuerdo que el doctor Blasic me recibió. Ahí declaré todo lo que yo recordaba en ese momento. Y a partir de ese momento esperé a que fuéramos a hacer el reconocimiento. Esa fue la segunda sorpresa, porque cuando vamos a hacer el reconocimiento, mis expectativas seguían bajísimas todavía. Primero porque íbamos terreno enemigo total, base naval de Mar del Plata. Yo pensaba que no iba a quedar absolutamente ningún rastro posible, y yo desconocía cómo eran las técnicas de reconocimiento espacial y ¿cómo es? Temporal. Y la sorpresa fue que hubo mucha claridad en cómo se llevó adelante todo el reconocimiento, que permitió ver temporalmente desde el 76 al 77 cómo se había modificado el espacio y los lugares donde cada uno de nosotros, de por lo menos los que estábamos ahí, estábamos en condiciones de reconocer. Desde la playa hasta los calabozos, que es el espacio, ¿cómo es? La base de submarinos, el edificio submarino. Bueno, ahí me llevé una buena sorpresa, y la experiencia, no voy a decir que fue una experiencia gratificante, por supuesto, porque la verdad que de gratificante tenía bastante poco, pero fue una experiencia satisfactoria en cuanto a la posibilidad de descubrir que era posible seguirle los rastros a lo que habían hecho los militares. Y si temporalmente esos rastros eran posibles seguirlos, había otros que seguramente se iban a poder obtener. Y con respecto a bueno, y algo que me llamó la atención después con el tiempo, a mí en lo personal, fue que esto está como muy grabado en mi memoria. Lo que no está tan grabado son las personas que estaban conmigo. A la mayoría no las conocía. Creo recordar solamente reconocer a una de ellas, pero al resto no. Pero fue muy fuerte el impacto de reconocimiento del espacio y del lugar. Y bueno, y después digamos, eso fue lo más fuerte, lo más impactante de mi experiencia, de las dos experiencias, ¿no? ¿Recordás un poco más como estás contando mucho de tus emociones, ¿no? Sí. Y que está buenísimo. Más descriptivamente, ¿cómo era el lugar? ¿Quiénes estaban? ¿Cómo fue entrar? ¿Cómo fue el proceso? ¿Desde dónde salieron? ¿Cuánta gente fue? ¿Cómo lo recorrieron? No, hay cosas que no recuerdo. Por ejemplo, sé que éramos varios, y 10 deberíamos haber sido mínimo, por lo menos. No recuerdo cuántos. Entramos directamente a la playa, y de ahí la secuencia era temporal, digamos, ¿no? Desde los primeros que habían sido detenidos hasta los últimos. Yo estaba en la secuencia en el medio. Entramos todos juntos, y lo que recuerdo es que comenzaron a preguntarnos, ¿sí?, sobre algunos datos que cada uno había aportado. Por ejemplo, de mi caso era lo que yo había aportado, que recordaba de datos físicos del lugar.
Y bueno, cada uno fue explicando y contando eso que recordaba, y se fueron ubicando esos espacios, esos recuerdos espacialmente. Entonces tenías datos en la playa, tenías un poco más adentro del predio, hasta llegar a lo que fue el buzos tácticos. Eso es en cuanto al reconocimiento del lugar. Y la verdad es que coincidía, pero totalmente, eso me asombró mucho. Y una vez que haces esa inspección, ¿mantenés algún vínculo con la delegación? No mantuve vínculos. Lo que sí hice fue declarar todas las veces que me convocaron, que fueron unas cuantas. Incluso tuve que ir a declarar a la policía, no recuerdo a cuál de ellas. Y bueno, fui a todas las declaraciones a las que me convocaron, pero después no hubo un vínculo fluido, ni constante, ni continuo con la delegación. ¿Y en ese proceso vos mantenías vínculo con otras personas que hayan tenido experiencias parecidas a la tuya? No, eso fue un poco... Yo quedé bastante aislada de la mayor parte de mis compañeros y compañeras de militancia. O algunos se habían ido, otros desaparecieron, y con alguno que otro, incluso un compañero desapareció ahí mismo en ese mismo momento que estuve yo secuestrada, y después no tenía contacto prácticamente con nadie, prácticamente no, más allá de uno o dos, no había más nadie que hubiera militado en el mismo momento, en el mismo lugar que yo. Todo ese proceso de contadas, de contradicciones, de disertaciones, fue sola. Sola, claro. Todo fue sola, sí. Eso justo pensaba hoy a la mañana. Toda esa decisión fue sola, sí, en solitario. Totalmente. Totalmente en solitario. Después retomé la militancia, pero ya de otra manera, de otro carácter. Pero todo ese proceso lo hice sola, sí. ¿Y tenés recuerdo de haber accedido al informe de la delegación? No recuerdo haberlo. O sea, no accedí al informe, en realidad. De hecho, el Nunca Más, nunca lo terminé de leer porque nunca pude pasar de las primeras páginas. ¿Qué te pasaba? Un dolor intensísimo, muy intenso, un dolor imposible de... No sé si vale, cuento una anécdota con respecto a... Yo era docente, después fui docente, y mis alumnos me pedían ver la película La Noche de los Lápices. Y yo la postergaba, pero sin fundamentos. Y eran chicos bastante demandantes y bastante querían argumentos. Bueno, les tuve que decir que yo no podía ver esa película y explicarles por qué no podía ver esa película. Y así me pasó con el Nunca Más. Igual todavía lo siento como una deuda pendiente, digamos, ¿no? Algo que sí quiero hacer. Así como fui a declarar, bueno, como tengo tiempo de leer todavía. ¿Algo más que quieras agregar, Susana? No, creo que la experiencia esa fue muy intensa, intensísima, y que me dejó cierta que cambió un poco las expectativas que yo tenía con respecto a que no se iba a poder descubrir nada y encontrar nada, y eso se modificó bastante en esos pocos meses, porque fueron muy poquitos meses. Eso me cambió la perspectiva en cuanto a recuperar la confianza de la búsqueda del encuentro que hizo el terrorismo de Estado tan cruel con nuestros compañeros y compañeras, con nuestros 30.000. Bueno, ¿algo más? Bueno, muchas gracias. De nada, pero que... ¿Contando?